Vamos a empezar a grabar desde ahí. La decisión de confiar en Cristo como nuestro Salvador personal es la decisión más importante de nuestra vida, por encima del matrimonio, por encima de los hijos, de tomar la decisión de tener hijos. Esta es la decisión más importante de todos. ¿Y por qué tiene que ser la más importante? Porque tiene que ver con nuestra salvación. Y cuando hablamos de esa salvación, como lo decía mi esposa, ser salvo, pues tiene que ver con ser libre de esa condenación que toda persona cuando nace, pues nace con esa naturaleza pecaminosa. Y si pasa toda la vida sin tener un Salvador como nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué ocurre? Pues su condenación también va a ser eterna. Entonces, existen solamente dos familias en el mundo. ¿Cuáles son estas dos familias? La carnal y la espiritual. Y para entender cuál es esa familia carnal o humana, también como se le llama, pues quiero invitarlos a que me acompañen a leer Génesis 1:28. Recuerden que deben de tener a la mano su Biblia, también un cuaderno de tomar apuntes y un lapicero, porque es importante que usted empiece a crear ese buen hábito de tomar nota. Es importante. Génesis 1:28 dice la palabra del Señor. Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? A Adán y a Eva. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Eso qué quiere decir? Tengan hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. O sea, esa fue la orden de Dios para que se multiplicaran por toda la tierra. Esta es una familia carnal o humana. ¿Y por qué le llamamos carnal o humana? Porque pues por medio de nuestro nacimiento, o sea, cuando nosotros nacemos, venimos a través de nuestro padre carnal. Es decir, que somos descendientes ¿de quién? De Adán y Eva. Amén. Entonces, desde Adán venimos con esa descendencia. Entonces, por eso le llama familia carnal o humana. Tengamos en cuenta algo. Todos somos creación de Dios. Amén. O sea, el niño que nace hoy es creación de Dios. Pero solamente nos convertimos en hijos de Dios cuando depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén. Entonces tengamos en cuenta este concepto porque es importante y lo vamos a recalcar durante todo el tema de la salvación, porque muchas personas se enojan, ¿no? Cuando uno les habla y les dice, no, es que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿yo qué soy? Entonces se sienten como insultados. Entonces, si hacen parte de la familia carnal o humana, porque son creación de Dios y vienen desde Adán y Eva. Amén. Entonces, vemos también que todos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Y lo podemos ver en Romanos 5:12. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces esta cita es clarísima porque dice que todos somos pecadores. ¿Gracias a qué? Pues al pecado que se cometió en Génesis, que ya lo estudiamos con Adán y Eva. Amén. Entonces, también se establece que como resultado del pecado, pues fuimos sentenciados a muerte. Y pues que la paga del pecado, pues es la muerte. Amén. Entonces, esa es la primera familia, la familia carnal o humana. Y está la otra familia, o sea, recuerden, hay solamente dos familias. En Romanos, la cita, 5:12. Romanos 5:12. Igual el material se les va a enviar para que si de pronto alguna cita o algo no alcanzan a tomar nota, todo este material se les va a enviar también por el correo. Amén. Lo que me dice mi esposa es bueno también que lo tengamos en cuenta, porque pues el tiempo es corto, entonces no vamos a leer todas las citas bíblicas, pero el material se les va a enviar para que usted en su casa pues pueda profundizar con cada tema. Amén. Entonces la otra familia, pues es la familia espiritual
o de Dios. Entonces uno dirá, bueno, ¿cómo así? Entonces, está la familia carnal o humana y ya me están hablando de otra familia, la familia espiritual o de Dios. Y para eso, pues tenemos una cita que está en Juan 1, del 12 al 13. Y dice la palabra del Señor así. Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué quieren decir a todos los que lo recibieron? Si usted ha abierto su corazón para que Cristo more en usted, pues usted abrió su corazón, o sea, usted lo recibió, ¿ven? Igual como nosotros lo recibimos. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en esta parte del versículo, pues nos recalca que por esta razón, los que le recibimos pertenecemos a la familia de Dios. ¿Ven? O sea, ya tenemos un padre. ¿Quién es ese padre? Pues Dios. ¿Ven? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Eso qué quiere decir? En la otra familia sí tenía que ver con la unión del hombre y la mujer, pero en este caso no. En este caso no es la unión carnal entre el hombre y la mujer. Y continúa, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque el nacimiento es espiritual. Entonces, ahí está la diferencia entre las dos familias, entre la familia carnal y entre la familia espiritual. Entonces, nosotros, los que ya somos o hacemos parte del cuerpo de Cristo, pues pertenecemos a esta familia espiritual. ¿Y cómo entramos a esa familia espiritual? Pues con nuestro nacimiento espiritual. En la familia humana, pues era con nuestro nacimiento carnal, pero en la familia espiritual, con nuestro nacimiento espiritual. Y eso usted lo va a encontrar en Juan 3:3, cuando Jesús se reúne con Nicodemo, que él le enseña y le dice que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo tiene que ver con ese nacimiento espiritual. Entonces, este nuevo nacimiento pues nos coloca en la familia de Dios. Entonces, usted ya hace parte de la familia de Dios. Amén. Y es igual que un nacimiento físico, pero en este caso espiritual. Y pues en este momento con estas dos familias, pues usted tiene que tener claro que usted no pertenece a la familia carnal en este momento. O sea, usted pertenece ¿a quién? A la familia de Dios, porque usted es hijo de Dios. Amén. Bueno, entonces continuemos. ¿Es importante la salvación? Sí, es lo primerito que tenemos que tener claro. ¿Todos necesitamos ser salvos? Sí, todos necesitamos la salvación porque todos pecamos, ¿cierto? Todos pecamos de diferentes maneras. Todos, la palabra dice que no hay ni siquiera uno que pueda decir, yo no peco. O alguno de los que está aquí puede levantarme la mano y decir, yo estoy libre de pecado. Ninguno lo puede hacer. Por eso Cristo tuvo que venir para podernos salvar y rescatar. Entonces, cuando estamos en esa familia de Dios, es decir, cuando le recibimos en nuestro corazón y le decimos, Señor, te recibo como mi Señor, creo en la vida eterna, porque esa es otra situación. Hay personas que creen que al morir hasta allí llega, que no pasa nada, pero ya por la palabra, los que llevamos un tiempo sabemos que hay vida y que hay vida eterna porque Cristo nos lo dijo y esa es nuestra fe, creer en nuestra vida eterna, porque ya vemos que la vida es como la neblina, hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, cuando nosotros estamos en la familia de Dios, somos como separados, así como veíamos ahora que Isaac fue separado de Ismael, o sea, somos separados, apartados. Entonces le van a decir, entonces usted es muy santa, o usted es muy santo, don Diego, pastor Diego, entonces usted es muy santo y no peca. No quiere, y entonces usted tiene la aureola y levitamos, no, somos totalmente, estamos aquí, en la tierra y como mientras estemos en este cuerpo, pues este cuerpo nos lleva a pecar. Por eso, mis hermanos, entonces cuando el Señor, nosotros lo recibimos al Señor, empezamos a tener unos cambios en nuestra vida, porque
entra el Señor a habitar en nosotros y empezamos como a mirarnos y a reconocer, bueno, si yo hacía esto y me parecía normal, no sentía ningún tipo de remordimiento, ahora, ¿qué pasa? Porque estoy empezando a experimentar ciertos cambios. Las personas cuando se acercan a Dios, un gran porcentaje, no sé qué porcentaje, se acercan a Dios porque tienen alguna dificultad en su vida y no encuentran como otra salida. Otras personas tienen la bendición o la fortuna de acercarse a Dios sin tener ninguna dificultad, pero yo pienso que la gran mayoría pues tiene esa necesidad de Dios cuando está en cualquier dificultad, sea en una crisis económica, en pérdidas, en problemas en el matrimonio. En el caso nuestro, por ejemplo, fue por problemas matrimoniales. Aunque usted no lo crea, aunque llevamos 20, ¿qué? Lo corché. Llevamos varios años de casados, nos casamos en el 98, 1998, y aunque usted no lo crea, pues esa fue la manera en que la situación que nos llevó a conocer al Señor y a aceptarlo y a tener una nueva vida en Él, pues fue a raíz de una crisis, donde uno ya no veía salida, y entonces nos presentan a Cristo como ese Salvador, como el que nos podía ayudar en ese momento. Y recuerdo mucho las palabras de la persona que me compartió el Señor y me dijo, usted ahora ve todo con todo oscuro, no ve salida. Yo le decía, no, es que esto no tiene solución, no tiene arreglo. Me decía, entregue su vida al Señor, que Él se encargue. Yo, no, pero ¿cómo así tan fácil? No, no puede ser. Entonces hicimos la oración y ella empezó, y yo empecé a experimentar un cambio primero, o sea, personal. Por eso la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uno de los primeros textos que uno aprende, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sean nuevas las cosas cuando uno está viendo que no hay salida? Entonces, cuando nosotros estamos en la familia espiritual, o sea, cuando uno nace de nuevo, debe experimentar un cambio. Si usted no experimenta ningún cambio, con el dolor de mi alma me toca decirle, no ha nacido nuevo. Cuando uno recibe a Cristo, algo tiene que suceder en nuestra vida, en nuestra mente, porque la misma palabra lo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero cuando yo lo recibo de corazón, de sinceridad, debo empezar a experimentar cambios. Entonces, no, pero es que paso a paso, debe haber cambios radicales inicialmente. Que no, que poco a poco. No, yo pienso que debe haber cambios radicales que uno empieza a notar en su vida, en sus pensamientos, algo que le mueve a buscar a Dios. ¿Sí? A mí me pasó eso. O sea, cuando yo empecé a conocer al Señor, yo quería más, más. Y todos los servicios de la iglesia en el cual, a donde yo iba, yo quería más. Yo no me perdía nada. Que hay discipulado, que hay esto. Ahí estaba yo, reciba, reciba. Eso fue el primer, como la primera experiencia que tuve, en el caso particular, esa sed de Dios, o sea, empezar a conocer quién era Dios y empecé a sentir muchos cambios personales. Amén. Bueno, entonces ya conociendo esta parte, veamos ahorita en qué consiste ahora mi relación con Dios. Porque si nos convertimos en hijos de Dios, ¿cuál debe ser esa relación? Amén. Entonces, ahora que ya somos salvos, pues Dios ya no se relaciona con nosotros como pecadores. O sea, ya la relación cambia. O sea, se relaciona con nosotros como hijos. Amén. Entonces nos convertimos en hijos de Dios, entonces la relación también cambia. Amén. Como dice mi esposa, el pecador no busca de Dios. No puede tener comunión con Dios porque Dios no, es la única oración que Dios escucha de una persona pecadora y que quiere arrepentirse es la de arrepentimiento, o sea, porque llegamos arrepentidos, pero si nosotros estamos en pecado, difícilmente podemos comunicarnos con el Señor. Amén, sí es cierto.
Entonces, veámoslo como un ejemplo. Todos los que estamos aquí pues somos hijos, algunos pues tenemos la oportunidad de ser padres, y entonces ubiquémonos en ese contexto. Entonces miremos, bueno, ¿cuál es la relación entre padre e hijo? O sea, ¿cuál es la relación? En el caso mío, ¿cuál fue mi relación con mi padre? ¿Cómo él me cuidó? ¿Cómo él me protegió? ¿Cómo él me alimentó? ¿Me dio protección? Bueno, hay cantidad de cosas que un padre hace por su hijo. ¿Amén? Un buen padre. Amén. Entonces, veámoslo en ese contexto, en un buen padre. Entonces, veamos que hay ciertos puntos importantes para entender. Primero, pues un padre ama a su hijo y se preocupa por él. Yo creo que todos los que hemos tenido la fortuna de tener hijos, nosotros nos preocupamos por nuestros hijos. Les cuidamos. Un buen padre protege a su hijo. Amén. Entonces, yo puedo ver a Maribel también cómo protege ella a sus hijos. Entonces, ella quiere a todas tenerlos con ese cuidado de que no les pase nada. Entonces, es un cuidado del padre a sus hijos. ¿Qué otra cosa puede tener un padre a sus hijos? Un padre también tiene que disciplinar, un padre también tiene que animar. A veces nuestros hijos pues están bajitos de ánimo y uno conoce a sus hijos, solamente con mirarlos uno dice algo le pasó, está atravesando algo y esa es la relación pues del padre, del buen padre, ¿no? Porque el padre que no lo es, por ejemplo, en el caso mío, mi padre terrenal pues no pude decir todas esas cosas, o sea, no me preocupaba, no me protegía, no me proveía, no me guiaba, pero más sin embargo hubo una figura paterna, que fueron mis abuelos y mi propia madre, pues que hizo los dos roles. Y entonces, el buen padre, por eso hacemos énfasis en que Dios es un buen padre con nosotros. Hay personas que dicen, no, cuando hemos tenido de pronto esas malas experiencias con nuestros padres terrenales, pues se dice que es difícil como aceptar a Dios como nuestro padre, ¿cierto? Entonces, sí, puede ser, pero Dios restaura esa relación, por eso Él vino a mostrar una relación de padre. Un buen padre alimenta a su hijo en todos los sentidos, para aquí nos dice de amor, respeto, es de testimonio para sus hijos, o sea, les da ejemplo. Lo que más arrastra, más que las palabras, es el ejemplo que nosotros les podamos dar. Y algo muy importante es que un buen padre tiene un plan para su hijo. Ahora lo decía Freddy durante la clase y hablábamos de Abraham ya en edad avanzada y cómo planeó el futuro de Isaac, ¿no? Entonces, vemos también que uno como padre pues quiere lo mejor para su hijo, uno empieza como a planear ese futuro. No quiere decir que uno los obliga a hacer ciertas cosas, pues porque ellos tienen que tener su libertad también y no podemos nosotros cuartearlas, pero entonces vemos que nuestra obligación como padres, como buenos padres, es poder dar lo mejor para cada uno de nuestros hijos. Amén. Y un buen padre, pues nunca hará algo malo para su hijo. Un buen padre, pues va a tener cuidado de su hijo. Y hay una cita en Mateo 7:11, que quisiéramos leer, que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Sí. Bueno, entonces, ya habiendo explicado cómo nosotros empezamos, lo que Dios quiere con nosotros es tener una relación de padre e hijo y quiere tener una relación personal. O sea, por ejemplo, mi esposo se relaciona con Dios de una manera respetable y yo me relaciono con Dios de otra manera, pero ambos tenemos nuestra relación con Dios. Ya como pareja, también debemos tener una relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere y para eso Dios nos rescata o nos salva. Pero debemos tener algo en cuenta. Cuando nosotros tenemos ese nacimiento espiritual, o sea, cuando empezamos a mirar las cosas espirituales con agrado, con anhelo, debemos tener muy claro que nuestra naturaleza física o nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual nacemos,
pues no va a ser quitada a nosotros, porque esa es mucho de las frustraciones que de pronto uno tiene como cristiano, porque uno dice, bueno, si yo ya nací de nuevo, ¿y por qué todavía me arrastra o me tengo estos pensamientos o vuelvo y caigo en este pecado o me dejo dominar por esa naturaleza antigua? Porque siempre uno dice, las cosas viejas pasaron, pero ¿por qué todavía? Mis hermanos, estas dos naturalezas, o sea, la espiritual y la física, van a estar siempre allí hasta que morimos. No vamos a dejar esa naturaleza carnal. Hoy hablaba con alguien y me decía, es que uno es muy carnal, uno es muy, cuando me refiero a carnal es como muy humano, muy dado a las cosas terrenales, a no ver lo espiritual en todas las situaciones. Entonces, es que uno es muy carnal y es verdad, o sea, uno es una lucha, por eso le decimos todos los días es la lucha. Es la lucha diaria, la lucha diaria. Ambas naturalezas están presentes en nosotros y la que nosotros alimentemos, pues va a ser la más fortalecida. Voy a colocarles un ejemplo práctico para que podamos entender lo de las dos naturalezas. En Colosenses 3, 5, 10, el versículo 9, Colosenses 3 dice, no mintáis los unos a los otros. Y en el contexto de Colosenses dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. O sea, nosotros debemos hacer morir lo viejo, lo que no nos acerca a Dios. Dice, en lo cual también anduvisteis en otro tiempo. O sea, cuando uno se convierte en cristiano, cuando uno recibe a Cristo, uno tiene como una carga y un peso porque uno dice, yo me tengo que portar súper bien, no puedo hacer nada, todo el mundo está mirando y usted no es que es cristiano, velo y enojándose, usted no es que es cristiano, y usted ¿por qué contesta así? Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa y que si alimentamos lo espiritual, ella va a menguar en nuestra vida. Entonces voy a colocarles el ejemplo con respecto a no mentir los unos a los otros. Yo creo que todos en diferentes circunstancias hemos mentido. Unos mienten por placer, porque ya hace parte de su vida. Digamos, en el caso particular, el ejemplo que les quiero traer es conmigo. Me da pena pues contarlo porque me da vergüenza contar esto porque no debería estar pasando actualmente en mi vida. Hace poco, este año, antes de la pandemia, yo tenía que hacer una vuelta en un banco y resulta que yo llegué sobre las 11:31. 11:31 y ustedes saben que los bancos son muy estrictos y dice 11:30 cierran la puerta y nadie más entra. Entonces, yo necesitaba ir a hacer una vuelta, pero pues no era tan urgente, pero pues había perdido mi vida por llegar tarde. Entonces, justo en el momento que yo llego a la puerta, yo miré la hora y ya pasaban rayaditas las 11:31 y ya habían cerrado. Entonces, una señora estaba delante mío y le dijo al portero, recuerde que es que como a mí me hacía daño el aire acondicionado, usted me dio permiso para salir y que yo podía volver a entrar, sino que me distraje y no vi que ya era la hora de cerrar. Entonces le dijo el vigilante, le dijo, sí señora, claro, entra. Entonces yo estaba allí, entonces me dijo, ¿usted viene con ella? ¿Usted viene con ella? Me preguntó. Y en el instante yo dije, pues rápido, yo digo, sí, pues para que me dejara entrar y no perdiera, pero era mentira, yo la señora ni la conocía. Entonces yo dije, sí, yo vengo con ella y la señora pues no vio que yo estaba atrás. Y yo entré al banco, no pude hacer la diligencia porque, bueno, no me acuerdo ni a qué iba. El hecho es que inmediatamente sentí como pero yo no tenía necesidad de mentir, simplemente me hubiera devuelto, no señor, no vengo con ella y pues me hubiera ido, no me hubiera dejado entrar. Entonces sentí el Espíritu Santo como me reargulló mi corazón. Y yo llevo cristiana 20 años y no tenía necesidad de mentir. ¿Sí me entiendo? Yo, ¿por qué mentí? Por esa naturaleza pecaminosa, y no es que yo sea la mentirosa extra, sino que la tentación llega o el momento llega a nuestra vida.
Entonces, esas dos naturalezas siempre van a estar allí. Debemos alimentar una, la naturaleza espiritual, para que esta carnal venga. Aquí dice, le dio sentimiento de culpa. Me pregunta, ¿me dio sentimiento de culpa? No, el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo me reargulló mi corazón, porque no debes mentir, porque eso no agrada a Dios. Debe andar con la verdad, que no la dejó entrar, no me dejaban entrar. Entonces, por eso Jesús, volviendo a Cristo, Él fue el único que tuvo la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él no pecó. Él solamente cuando Él muere en la cruz y que todo el pecado del mundo cae sobre Él y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Él se vuelve mortal, por eso puede morir. Pero Él tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nosotros cuando recibimos a Cristo, continuamos con nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual, no la naturaleza divina. Nosotros no somos Dios, porque tendríamos que tener las cualidades de Dios y no las tenemos, los atributos de Dios. No somos dioses, somos humanos, seguimos siendo humanos con una naturaleza espiritual, que eso es lo que pasó en Cristo, esa unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana para poder redimirnos de nuestros pecados. Amén. Lo que menciona mi esposa es muy importante porque tiene que ver con la unión hipostática, que le llama esto. O sea, ya se encarnó Jesús y se hizo hombre, pero es el único que tuvo esa naturaleza divina. O sea, nosotros no tenemos naturaleza divina. Nosotros tenemos una naturaleza espiritual y también carnal. O sea, esas dos naturalezas están ahí. Y una lucha con la otra a diario. Amén. Entonces, ¿qué pasa si yo peco? O sea, ¿qué ocurre si yo peco? Porque entonces viene el otro tema que vamos a tocar y vamos a profundizar dentro de 8 días, que es la seguridad de tu salvación. Entonces, mucha gente cree que porque ya pecó, entonces, no, yo ya entonces ya estoy perdido, ya no soy salvo, ya el Señor ya no me ama, el Señor ya no quiere saber nada de mí. Un padre nunca deja de ser padre. Y es como ese ADN. O sea, el ADN, pues mirábamos ahorita que es la información genética hereditaria. Entonces, lo estamos hablando en términos humanos, pero el ADN espiritual es lo mismo. Entonces, ya Jesús nos toma como sus hijos y ya no puede decir después, usted ya no es mi hijo. O sea, peca y llegamos a cometer un pecado, ¿y qué va a ocurrir? Pues ya viene la disciplina de parte de Dios para nosotros. Amén. Entonces, tengamos en cuenta este punto que es importante, pero vamos a profundizar dentro de 8 días en esta parte el día sábado. El día sábado con la seguridad de nuestra salvación. Bueno, y si pecamos, entonces, ¿qué debo hacer? Pues debemos de, volver en el caso de mi esposa, ¿qué tuvo que hacer ella? Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Inmediatamente, perdón, Señor, no debía hacerlo, perdóname. Bueno, entonces, porque afectaba mi relación con Él, porque lo entristezco al Espíritu Santo, que no tenía necesidad de hacerlo. Y ya sabemos entonces qué abogado tenemos para qué. Tenemos con el Padre, a Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el momento de pecar, pues de inmediato llegar y pedir perdón por ese pecado. Entonces, no es que dejemos de ser hijos de Dios, no. Y eso lo vamos a dejar claro dentro de 8 días. Bueno, entonces ya para finalizar, tengamos en cuenta estos puntos que son muy importantes, y es que erróneamente hay personas que dicen 4 cosas, vamos a mencionarlas rápidamente. La primera, que todos somos hijos de Dios. Entonces usted tiene que quedarle claro en esta noche que no todos son hijos de Dios. Amén. Porque no le obedecen. No hacen. Amén. Y sí, porque no han entregado su vida a Cristo. Entonces solamente somos hijos de Dios los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Lo otro, que la gente o que toda la gente debe hacer algo para ganarse su entrada al cielo. O sea, la salvación es ¿por qué? Por gracia, no por obras, es un regalo. Amén. Que toda la humanidad puede entrar al cielo a través de diferentes caminos. Eso es también totalmente falso, porque yo he escuchado personas que dicen, no, pues que si él lo busca de esta forma, que él lo busca de esta otra forma, y que al final pues a todos nos vamos a encontrar. Falso.
El único camino es ¿quién? Cristo Jesús. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo otro que si pecamos debemos de confesarnos delante de otro hombre, no. Porque pues ya en el material van a encontrar la cita bíblica que nos dice que nosotros abogados tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Pero aquí es importante también que la palabra dice que confesados los unos a los otros. Si usted de pronto tiene un problema con un pecado, no lo ha podido dejar, usted puede en alguien de confianza contarlo para que le ayude a orar, para que lo ayude a levantar, porque a veces solos no podemos. Entonces, el pecado está a la puerta, mi hermano, el pecado está a la puerta para todos. Para todo Él está allí. Usted decide si lo hace o no lo hace. Y sabemos que hay pecados que tienen consecuencias. Por ejemplo, el mío, bueno, no tuvo una consecuencia tan drástica. Para algunos dirán, no, pues eso es común, eso no es nada, eso no sería nada como si hiciera otro pecado. Pero quiero decirles que el pecado para Dios no hay pequeños pecados, ni grandes pecados. O sea, mentir poquito o mentir muchísimo y arrastrar una mentira tras otra es igual ante los ojos de Dios. Y el Espíritu Santo inmediatamente te lo hace saber, o sea, lo alerta a uno. Entonces, el sentimiento de culpa hay que tener cuidado. Lo que pronto dice Julián es diferente, porque el sentimiento de culpa es yo estarme golpeando todo el tiempo porque lo hice, es como yo estoy, ¿por qué mentí? No, Dios me perdona y me soy libre, porque si no tendríamos un cúmulo de pecados arrastrándonos esa culpa. Debemos arrepentirnos y no volverlo a hacer. Créame que no lo voy a volver a hacer. Así tenga palanca y amigos de banco, si llego a las 11:31 no puedo entrar, porque es la ley y ya. Entonces, esa es la invitación en esta noche, a que reconozcamos la necesidad de salvación. ¿Amén? Bueno, mi hermano, entonces este es el primer tema, la salvación. Así van a seguir los otros temas, los que hemos querido hacer de una manera conversada, mi esposa. Y pues, como les decía, ya el material, apenas termine la clase, se la enviamos. Dios los bendiga, mis hermanos. Si Dios lo permite, mañana a las 5 de la mañana estaremos reunidos de nuevo. Amén. Bendiciones para Lili, que está de cumpleaños. Dios la guarde y la